Ha sido una semana muy intensa desde el tratamiento en diputados hace 2 semanas hasta el tratamiento en senadores. Fueron 15 días muy intensos y siguen siéndolo porque, el pueblo de Mendoza evidentemente ha decidido reaccionar con movilización y con organización a la aprobación del proyecto San Jorge por parte del Senado. Sabemos que el peronismo votó dividido esta vez, no así fue en diputados. Votaron 5 senadores en contra, uno se abstuvo y el resto de la Cámara votó a favor. Han circulado algunos mensajes, entre miles de cosas, ¿no? Entre la decepción de algunos y algunas, esperando que lo que había pasado en diputados se replicara en el Senado, ya que no eran necesarios, en términos de números, los votos del peronismo para alcanzar la aprobación de San Jorge, porque la Unión Mendocina, el radicalismo y etcétera, la Libertad Avanza en sus formas anteriores, tenían los votos suficientes para aprobar el proyecto. Sin embargo, el peronismo, una parte del peronismo más vinculada a la dirigencia del PJ y a los intendentes, decidió acompañar el proyecto San Jorge. En relación a lo que hizo la gente de Mendoza en este día, desde la noche, ahí podemos ir viendo unas imágenes, desde la noche anterior, el lunes, se convocó en la Plaza Independencia la desvelada por el agua. Ya se había hecho la primera antes del tratamiento en diputados, en donde artistas de los más diversos géneros y tipos de música, canto, grupos artísticos de percusión, etcétera, nos reunimos para poder compartir una noche de la previa del tratamiento en el Senado, para que se pudiera ir ya sintiendo lo que iba a ser el día martes. Estuvo muy bien, había muchos artistas y muchas artistas, y había un montón de gente, la verdad. Me sorprendió que hubiera tanta gente. Y fue muy bien recibida la propuesta cultural, que siempre discutíamos, charlábamos con algunos compañeros y compañeras artistas, que siempre la cultura termina siendo un vehículo, ¿no? de comunicación con la sociedad, que tal vez es mucho más amable a veces que una medida de fuerza o un volante. A través de la cultura permeamos en lugares que por ahí no son alcanzables, y también creo que habilita la participación, que eso también lo quería comentar de la marcha, de niños, niñas, desde otro lugar, que me vi muy movilizada por la participación de muchos niños, niñas, no tan chiquitos, digo, como gente de 10, 12 años. ¿Esto es de la misma noche? Eso es la desvelada, exactamente. Okay. Que también se acercan al ritmo de un tambor, a otras expresiones, ¿no? de lucha y de resistencia que se dieron en la provincia de Mendoza el lunes y tanto, el martes, y siguen, de hecho ahora a las 19 hay otro ruidazo. Al otro día, desde la mañana, se realizó la concentración. Había muchísimas organizaciones, como verán, ahí están las tamboreras, cantoras, los murgueros y murgueras. Todas las expresiones artísticas tenían una grupalidad que trascendía a algún grupo artístico en particular, ¿no? Sino que, no sé, las murgas de estilo uruguayo, por ejemplo, nos aprendimos el día anterior unas canciones, nos juntamos antes. Cantala, a ver. No, sola no, tiene que ser en cuerda. Y aparte es una canción que todo el mundo conoce, que es la de Spaghetti Western, que es La Montaña, una canción hermosa, que fue arreglada para murga, y la cantamos en grupo en la desvelada, estuvo muy lindo. ¿Pero y qué así, dice el espíritu de la canción? el espíritu de la Corresco. canción. No, es más, para mí es más poética en relación al rol que tiene la montaña en nuestra vida, como creadora del agua, digamos, ¿no? También esto de, la relación que tenemos, es una advertencia. Yo creo que la canción La Montaña de Spaghetti es una advertencia, porque en un momento dice, atiéndeme o déjame morir ahora, que es, hay una urgencia en el cuidado de la montaña y del agua alrededor, de este tipo de proyectos megamineros. Esto que veíamos recién son imágenes de la Plaza el Independencia. Martes a la mañana en la plaza, post desvelada, digamos. Me llamaron la atención algunas cosas de la plaza, teniendo en cuenta que en el 2019 estaba exactamente en el mismo lugar, en la Plaza Independencia, mientras se trataba en ese caso la modificación de la 7722, como los peronistas sobre todo bien recordaremos. Me llamó la atención la presencia de sindicatos. Fue algo que nosotros, en los años hacia atrás, desde el 2000, por lo menos por mi parte, desde el 2007 para acá, la presencia sindical se veía defendiendo la actividad minera a través de la presión y a veces la violencia
vivida, digo, en primera persona, por la UOCRA, ¿no? Es la representación más consolidada que teníamos en el imaginario de este tema, ¿no? Si un mendocino o mendocina dice, bueno, ¿cómo participan los sindicatos? Y históricamente la UOCRA ha defendido la actividad minera. En este caso no se hizo presente, o por lo menos yo no vi que hubiera un bando defensor, no había una manifestación a favor del proyecto. Como en el 2019. Como en el 2019 sí hubo, y antes también, incluso más heavy que en el 2019. Tampoco había la misma cantidad de gente que en el 2019. No, pero digo, siempre nos hemos acostumbrado, hemos visto que esto, ¿no? Los dos bandos, en la parte de la manifestación, ¿no? El otro bando estaba dentro de la legislatura. Y el otro bando, claro, estaba de traje adentro de la legislatura. Lo que sucedió finalmente es que, bueno, todas estas expresiones nos reunimos en la plaza y la presencia de sindicatos, como decía recién, tanto ATE como yo lo que vi, no estoy diciendo, porque era también, está bien que no había la gente que había en el 2019, pero había muchísima gente y, bueno, circulábamos por la plaza toda la mañana. Estaba la gente de ATE, estaba la gente de la bancaria, estaba también la gente de SADOP, que también se solidarizó y abrió su sede para agua caliente, agua fría, baño, etcétera. Y bueno, también eso, ¿no? Como la organización sindical presente en una lucha que hasta ahora, por lo menos en términos de organizaciones, no habían asistido. Por supuesto, hay un montón de sindicatos que no se hicieron presentes. También hubieron un montón de personas que pasaron en la mañana, como bueno, el ratito que tienen del almuerzo, se dio mucho eso, ¿no? La circulación de gente. ¿Hubo algún tipo de represión, incidente? No, en la mañana no. Cuando se votó. Yo temí que sí, porque, por ejemplo, ese mismo día una amiga, Romina, a quien le mando un saludo, que es médica, me mandó un flyer que decía, hola chicos, mañana, no, lo mandó en la noche anterior, mañana vamos a estar en la marcha con la posta de salud y cuidados, asistiendo a los que necesiten cualquier tipo de situación, balas de goma, gases, golpe de calor. Como que los médicos se organizaron también para que si había algún tipo de represión, cuidar a la gente. Exacto, había una puesta de salud que también tenía fruta, agua fría, o sea, para descansar. Porque digo, hacía muchísimo calor y pasamos horas en la calle. Entonces, bueno, también esas organizaciones laterales, de alguna manera, que ayudan a que la gente esté presente y se quede, bueno, también suman un montón a la acción en sí misma. Además de la presencia de sindicatos, bueno, había obviamente muchísima gente, la asamblea de CONICET también se hizo presente, que también hemos tenido en este programa compañeros y compañeras representantes de eso. Y bueno, fue la verdad una situación muy amena hasta la votación. Cuando se empezó a votar, cerraron todos los bloques y bueno, ahí es donde bueno, empezó a circular que el peronismo votaría dividido, también eso generó mucha indignación de parte, más allá de si son peronistas o no, las personas. Yo creo que había una expectativa de todo el sector mendocino, de todos los mendocinos que estaban manifestándose o que estaban siguiendo este tema y que no están de acuerdo con San Jorge, que el peronismo hiciera lo mismo que en diputados y no sucedió. Y además, bueno, la aprobación, ¿no?, del proyecto, que ya se sabía que eso iba a suceder. Yo creo que políticamente ahí el peronismo perdió una oportunidad. A ver, contame. Creo que en diputados, más allá de las posiciones de cada uno, ahí está. Ay, muy bien. ¿Hay audios? No, la productora me dice bien. que queremos escuchar sus audios y queremos ver sus me gusta en el vivo. ¿Qué hicieron el martes? Cuéntenos. Los ñoquis. ¿Lo decimos ahora? No, sigamos, Pigo. Dale, ya está Gerardo. O sea, es verdad, no estoy para no nada. Sí, la productora. No estoy la para productora nada con encima. ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, manden audio. Queremos saber la opinión de esto que están charlando, de la entrevista que vamos a tener enseguida. Y hay novedades con lo de la fiesta, pero sigan. Ajá, salió la primera. Eso significa que ya hemos vendido muchas entradas. Hay novedades, dices. Ahí está entonces el teléfono lo que estaba en el diciendo, Zócalo creo para que manden el audio. el peronismo en diputados, al votar en bloque en contra, más allá de si uno está a favor o en contra, logró posicionarse en contra de Cornejo, en contra de Cornejo, de Milei, de la Libertad Avanza, logró ser la oposición. En esto se volvió a diluir, porque la mitad votó a favor, la mitad votó en contra. Entonces, aparte de una ruptura evidente, que nosotros se acuerdan que decíamos, che, en Buenos Aires hay sillazos y acá no. Luego del resultado electoral estaba todo muy calmo. Bueno, este fue el primer tema en el que claramente ya vemos sillazos en las redes y en la forma de votar y en los discursos y en todo. Sí, a mí hay algo muy llamativo que me sucede. ¿Mate no tenemos? En el agüita ya viene.
A mí me pasó algo, para mí llamativo, porque bueno, yo en la época en la que estábamos peleando por la 77-22 y en contra de San Jorge, yo ni era peronista. Digo, también hay algo del registro más histórico desde Sí, eras otros peronista, lugares. pero no lo sabías. Todavía no me había organizado en el peronismo. Pero, claro. Se oye muy bajo, dicen acá, che. Sí, yo me escucho bajísima a mí misma, pero igual me oigo por la refe. Grace dice, subir el volumen, Grace. Subir el Con la volumen al flechita para tema. arriba. Para, bueno, dale. Ahí me escuchó muchísimo mejor, gracias. Ahora sí. Bueno, esto, ¿no? La bronca frente a la votación, frente a la realidad concreta y frente a la decepción, creo yo. Fue una decepción por parte de quienes no son peronistas, pero es re loco pensarlo. Me parece absurdo tener que decirlo. Pero mucha gente que está organizada hace años en contra de la megaminería vota al peronismo. Y yo creo que hay una idea errónea, primero una caracterización muy pedorra en general, desde el 2019 hasta hoy, del sector que defiende el agua, ¿no? Que es amplísimo, muy diverso, organizado de formas muy diferentes y que trasciende absolutamente todas las organizaciones que existen en la provincia de Mendoza hoy. Nadie es capaz de contener ese movimiento. En un momento decíamos, bueno, ¿y a dónde marchamos? Y no lo tengo tan claro. Los que van adelante, que son las asambleas en general, intentan proponer, conducir, poner su experiencia al servicio de que eso salga bien. Creo que un poco lo que vos decías al principio, de que no hubo hechos de represión, tuvo que ver también con esa conducción, con esa experiencia y con el deseo profundo de que no se pudra, realmente, ¿eh? Y eso creo que es muy responsable por parte de todas y todos quienes estuvimos en la plaza y de las asambleas como referentes en este tema. Sí hubo una situación con infantería en el nudo vial, luego de la aprobación se marchó por el centro hasta el nudo vial y ahí cuando cortamos el nudo vial fue el momento en el que apareció infantería por todos lados y rapidísimamente retomamos el recorrido y se volvió a kilómetro cero. No hubo, había bronca obviamente, pero no es que hubo un momento que diga, la verdad que no sé, tiraron mansos tiros, claro. Sí, obviamente es tensión. Bueno, lo que pasa siempre con la policía, ¿no? Sí. Más con infantería. Simplemente recordarles a todos y a todas que estamos recibiendo tu audio sobre este tema. Estamos hablando, está haciendo una breve crónica, la Gina está haciendo una breve crónica que estuvo participando, poniendo el cuerpo todos estos días de lo que ha venido pasando desde que se aprobó San Jorge en el Senado. Les recuerdo eso, que pueden mandar el audio al número que está en el Zócalo, el 2612-544-560. Allí compartan su opinión, su lectura, su indignación, su bronca o lo que quieran decir respecto a este tema. La gente en el chat sigue diciendo que está un poco bajo el volumen, no sé si eso ya está corregido. Díganos cómo se escucha. A mí particularmente me atraviesa de muchas maneras el tema. A mí o sea, por un lado creo que el peronismo es absolutamente intrascendente para esta discusión. Por otro lado, o sea, realmente lo que nos pasara a nosotros con el tema y lo que hiciéramos con nuestros votos no movían absolutamente nada y quedamos entrampados también en nuestra propia discusión. Me parece que por otro lado, ahora salir a decir, no, acá lo que hay que hacer es discutir minería en serio y cómo la vamos a hacer, pero si solo la querés discutir vos y cuando el gobierno la propone esa discusión, porque decir que el gobierno ha impuesto simplemente a balazos y a represión la minería, no, se ha intentado hacer un trabajo, digamos, para construir más consenso, más acuerdo a nivel social. Podemos discutirlo. A mí me parece que el gran problema, o lo que más bronca me da a mí, es lo difícil que está discutir este tema. O sea, siento que todos buscan la postura más simple, la postura más anti o más pro, y no se puede discutir los grises, no se puede discutir lo complejo. No sé, yo creo que esto también, esta discusión de que es apartidaria las asambleas, digamos, o al menos así se sí, la organización es apartidaria porque son una asamblea. Pero las personas no son apolíticas. No, y esa gente vota. Obvio. Entonces, y no todas las personas que se manifiestan en estos casos están organizadas en asambleas. Ni siquiera hay muchísima gente que no está organizada. De hecho, muchos y muchas de nosotros, los peronistas y las peronistas, que antes estábamos organizadas, no estamos organizadas o no participamos con nuestras organizaciones. Vi muchos compañeros sin sus compañeros, sueltos, solos en la plaza, pasando un ratito, sin columnas, sin grupo.
Y eso es grave. En ese sentido, sí, compañero Pigu, coincido con esto de los votos al peronismo no mueven la aguja. Ahora, sí mueven Yo creo la que lo posición de la legitima. sociedad. Yo creo que lo No, legitima. chico, Mueven la no. posición de la sociedad en No mueven relación nada. al peronismo, Al no peronismo, en relación a el la peronismo megaminería, ¿no? en esta provincia nadie lo toma en serio. Ni los propios peronistas, ni los radicales, ni los compañeros. Nadie toma en serio. Al peronismo Y se lo si viene siguen haciendo eso. pelotudeando desde todos lados y porque también están encerrados tóxicamente en su interna idiota. Y lo cierto es eso, que voten o no, digo, que hayan votado en unidad fue un curvazo malísimo en diputados que dijimos, wow, el peronismo votó, 2 segundos duró. Terminaron votando, encima no votaron los 4 proyectos en unidad, votaron solo la declaración de impacto ambiental. Lo mismo pasó ahora en Senado. Quedaron solo los kirchneristas y la gente ligada a Ciurca y la gente ligada a los Félix votó a favor. Entonces Igual digo, no es solo el kirchnerismo, porque la persona que está en línea, que es Gerardo es Baquer, verdad. es el senador que estuvo dándole voz a la posición, que no fue una posición de bloque finalmente, pero que fue una posición entre algunos y algunas, que no son solo los senadores kirchneristas. Además, hay que decir que Cristina Gómez tampoco es del kirchnerismo, Bueno, está bien. es también senadora por La Paz. Ujú. Entonces, bueno, es un poquito más amplio. Además, ya para introducir al entrevistado... Sí, yo quiero tirar ese pie nada más, sí. como que siento que nadie quiere discutir esto seriamente. De verdad, ¿eh? De Sí. todos los bandos y de todo el espectro que compone este gran tema, que es todo Mendoza, nadie lo quiere discutir seriamente. Bueno, a mí me llamó la atención y está buenísimo tenerlo en línea, la participación de Gerardo en todos los medios, pero además ya la sabida, conocida posición del Edgardo González, el intendente de Lavalle, que tanto ahora como en 2019 leyó en su momento, me acuerdo, yo estaba ese día en la sesión, leyó un comunicado de las comunidades huarpes, a las Ujú. cuales él representa y son Gerardo es de votantes. Lavalle. Gerardo es de Lavalle, por Senador eso de también estamos Lavallino. hablando de... no, Edgardo. los dos, Gerardo y Edgardo. Ambos. Gerardo Baquer, está muy Así bien. que, bueno, Gerardo, te damos la bienvenida al búnker. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Gerardo, ¿nos escuchás? Nosotros no lo escuchamos. Tal vez está silenciado su micrófono. o Puede algo. ser. O se enojó y nos cortó. Ah, Las boludeces que dicen, cha. no me van a meter en quilombo. Esto me quiere meter en un quilombo. Bueno, ahí Continúen. no tienen. A mí me parece eso, que el peronismo se acuerda de discutir seriamente cuando no tiene trascendencia sus votos. Decir, che, no, esto hay que discutirlo bien, seriamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Y vos decís, ¿qué crees que el gobierno cómo lo hizo? O sea, está bien, no digo que. No digo Sí, que ¿qué el hicimos gobierno. nosotros en el 2019? Claro, Que en ¿desde el qué 2000, lugar? perdón, en el gobierno del Paco, que también estábamos en el mismo lugar, digamos, de Exacto, gobierno. O sea, en pero- ese momento sí se discutió en el peronismo qué hacer, cómo Pero no controlar. seriamente. No, no en el 2019. Ah, Estoy diciendo, 2011, en la para vez la otra. anterior, en donde se discutió San Jorge, no la 7722, el peronismo tenía una propuesta con la que personalmente yo no estaba de acuerdo, pero que tenía una propuesta en donde los funcionarios de ambiente desarrollaron un protocolo de cómo se iba a actuar. Lo hablamos con Marcelo Giró en el último programa en la especial minería, que ni Sandomeni, siquiera ¿verdad? eso... Sandomeni era el Mira, ¿no estaba secretario de Carmona? Ambiente o Carmona. Carmona me parece que era. Ujú. Ahí entra un ruidito, debe ser que Gerardo está de vuelta. No. Está, Bueno, sí, lo están esperamos acomodando. indicaciones nomás. Bueno, entonces en ese momento sí había una propuesta que pareciera que incluso hasta pasaron los años y retrocedimos, ¿no? Entonces, bueno, de eso y de algunas Ahora otras sí, cosas ¿no? vamos a hablar con Gerardo. Buenas tardes, buenas noches ya, Gerardo. Un gusto Hola, saludarte. ¿me escuchan? Sí, te Perfecto. escuchamos. Hola, hola. Hola, ¿Ahora hola. sí? ¿Ahora sí? Sí. Hola, Ahora hola. sí. ¿Cómo estás, Gerardo? Acá te saludamos del búnker. Gracias por estar. ¿Qué tal? Un gusto escucharlos, un gusto verlos. Bueno, ¿Cómo muchas están? gracias. Bueno, ya estábamos Sí. remetidos en la charla nosotros, debatiendo un poco de todo lo que ha pasado esta semana. Acá la Gina estuvo contando un poco todo lo que fue la crónica, digamos, más desde la calle, desde la lucha, digamos, a través de las asambleas, lo que pasó en la plaza, en el nudo vial, bueno, un poco eso. Pero queríamos contar con algún testimonio, por supuesto, de algún de algún senador, senadora peronista, de cómo se vivió desde dentro de la legislatura. Entendemos que vos votaste en contra y que has estado, digamos, saliendo en los medios también un poco a defender tu posición.
Un poco Sí. eso, contanos cómo fue todo el otro día, ¿cuándo fue esto? El ¿Miércoles? Queremos Martes. saber El qué martes. pasó en el 7º piso, en la oficina grande del medio donde funciona el presidente de bloque. ¿Qué pasó ahí? Contanos. ¿Cómo fue? Bueno, sí, son varios capítulos, chicos. Son varios capítulos que da para charlar mucho. A mí me parece muy importante poder ir al núcleo de lo que tiene que ver con lo que pasó el martes, lo que pasó en el 7º, lo que pasó en el ingreso. Bueno, son cuestiones que no son menos importantes o también tienen su valor, pero me parece que, bueno, lo más importante es lo que pasó en la calle, lo que pasó adentro de la legislatura una vez que empezó la sesión. Y lo que viene pasando en Mendoza con este tema de la minería. Porque, bueno, algunos estuvimos en la calle en el 2019, marchando con los productores, con las asambleas. Y bueno, y ahora a mí personalmente me tocó estar como legislador, viviéndola desde adentro. Ujú. Y esto que pasó el martes es un eslabón más de lo que viene pasando, de una discusión que en teoría se está dando, pero no se está dando, que tiene que ver con la minería, que arrancó por allá por la modificación del código minero, después la autorización a algunos emprendimientos en el sur, previo al distrito minero Malargüe Occidental 1, Cerro Amarillo y otros emprendimientos de exploración. Y bueno, y este martes que se trataron estos 4 proyectos, otra vez el distrito minero con 27 declaraciones de impacto ambiental en bloque, y bueno, San Jorge, que fue el tema que movilizó a todo el mundo. Así que bueno, me parece que hay una discusión que se está intentando instalar, que si es minería sí o minería no. Y antes de hablar de eso, en realidad es importante discutir el cómo, el para qué y el quién hace minería. Yo estoy parado en una posición donde insisto profundamente de que primero tenemos que discutir eso y luego tenemos que pasar a la discusión si pudiéramos resolver ese fondo, si hacemos minería o no hacemos minería. Porque el para qué, el quién se lleva el grueso de la minería, me parece que es la discusión que nadie se anima a dar. En el recinto el martes se dio una cosa muy, muy particular que pasó desapercibida, donde lo trajeron al recinto a San Martín, hablando de minería, que San Martín hizo minería. El tema es que San Martín hizo minería para liberar a Latinoamérica y Gran nosotros misión. estamos pretendiendo hacer minería para que se la lleven capitales extranjeros, Ahora, dejando acá muy poquito o prácticamente nada. Gerardo, Así que me parece que va por ahí. Sí, te lo pregunto como peronista, y eso, desde ese lugar, por supuesto, más como una discusión. Siento que llegamos tarde. Llegamos a hacer oposición y a decir, che, discutamos cómo, después del error gravísimo del 2019, que todavía estamos pagando costos de eso a nivel social, y llegamos tarde hoy que nuestros votos no voltean nada en la legislatura. Digo, veo ahí, o no sé, o una torpeza, o un error, o que estamos nosotros en nuestro propio quilombo, pero siento esa sensación. Digo, ahora nos acordamos de ser oposición cuando ni siquiera podemos dar vuelta a una elección en ninguna de las dos cámaras, o ni siquiera podemos votar juntos. sí. En realidad, bueno, esas son percepciones que cada uno puede tener y son muy válidas y absolutamente respetables. Pero esta es una discusión que desde el espacio en el que yo estoy y en el departamento al que pertenezco, la venimos planteando desde hace muchísimo tiempo. Desde que hay discusión la venimos planteando. Nosotros primero tenemos una lucha histórica que tiene que ver con la defensa del agua, que tiene, miren, son muy jóvenes ustedes, pero No tanto, Muchas gracias. sí. ¿Se acuerdan del proyecto Hipocampo? No. No.
vieron que son jóvenes. El proyecto Hipocampo era un proyecto que pretendía sacar agua en Álvarez Condarco, en la cámara de carga que tiene Álvarez Condarco, para darle agua potable o potabilizarla para desde ahí urbanizar todo el piedemonte de Godoy Cruz y toda la parte oeste de Capital. Eso pasó hace aproximadamente 25 años. En aquel momento, desde Lavalle se organizó una movilización muy fuerte. A mí me tocó en ese momento como jefe del área ambiental de la Municipalidad de Lavalle, y junto a los productores y a muchísima gente que ve en el agua el futuro y la vida, nos movilizamos para que aquello no ocurriera. Y ahí arrancó, no sé si arrancó ahí, porque en realidad nuestra historia es mucho más vieja, que tiene que ver con Guanacache, pero y eso es lo que llevamos en realidad en el ser los lavallinos y mucha gente, muchos mendocinos. Y desde ese momento y todo lo que atraviesa a lo que fue la 7722, que fue una lucha para que se sancionara, con errores en aquel momento, pero se sancionó. Y lo del 2019, que fue el intento de modificación, hemos estado parados en el mismo lugar. ¿Qué es lo que nos ocurre como peronistas? Y ahí es donde la discusión, que nos vamos a la discusión interna, hay sectores que tienen otra mirada dentro del movimiento. Ustedes saben que el peronismo, no se los tengo que decir yo, es absolutamente heterogéneo, y hay espacios y movimientos que hoy por hoy muchos están en la conducción, que tienen otra mirada, que no compartimos, pero obviamente hay que convivir dentro del espacio. Yo soy absolutamente convencido de dar la lucha dentro del peronismo. Así lo he demostrado desde hace mucho tiempo, y hoy por hoy quienes conducen estarán teniendo otra mirada, otra visión, que aunque no compartamos, yo la respeto, pero yo quiero dar la discusión adentro. Llegamos tarde y hoy esta coyuntura nos encuentra así, pero yo estoy alertando de que esto que pasó el día martes, esta aprobación de esta declaración de impacto ambiental, puede ser el inicio de algo que nos preocupa aún más y que tiene que ver con las nacientes del arroyo Uspallata. En los pasillos, yo ya lo dije en un medio comunitario esta mañana, en los pasillos se animan a decir, en off, se animan a decir que la 7722 es un error, que fue un error cuando la sancionaron, que es un error que esté vigente, que en el mundo no somos viables para la minería porque está la 7722, lo dicen en los pasillos, ¿no? Lo dicen. Con lo cual, yo alerto de que ¿Peronistas y radicales o solo peronistas? ¿Quién lo dice? No, lo dicen los oficialistas y algunos aliados del PRO, mileístas. Los compañeros que ayer acompañaron, que el martes acompañaron, dicen, no, pará, esto es un límite, la 7722 no, esto me lo han dicho de frente, que no, la 7722 no, los compañeros. Pero los que no son compañeros están todo el tiempo con este globo de ensayo, que si Cerro Amarillo salía bien, y por ahí se animaban al distrito minero, Malargüe. Que ahí, el compañero intendente de Malargüe lo ve como una gran oportunidad y tiene consenso social, y lo respetamos, por más que no lo compartamos, lo respetamos por esta situación de heterogeneidad que tiene el movimiento. Pero van dando un pasito atrás del otro, con una gran campaña publicitaria, con muchísimo dinero para pautar medios hegemónicos, donde nosotros nos respaldamos en ustedes, en los medios comunitarios, pero la lucha con esos hegemónicos es difícil y es desigual.
es una gran tarea que hay que darse para adelante. Con lo cual van dando un pasito atrás del otro y decir que hemos llegado tarde, y puede ser para esta discusión, pero me parece que tenemos la gran responsabilidad y la gran obligación nosotros de seguir atentos y dar la discusión interna que haya que dar para esto que se puede llegar a venir, ojalá me equivoque, que es bastante más grave y que tiene que ver con la modificación de la 7722 y explotaciones metalíferas en las cabeceras de, por ejemplo, el arroyo Uspallata. Sí, yo creo que a los fines un poco también de ordenar un poco mentalmente la cosa, te propongo este ejercicio necesario, creo, para tratar de eso, ¿no? Porque siento que es una discusión que se da en términos de blancos y negros y es una discusión más gris que ninguna. Y es muy difícil en ese gran gris que hay entre sí o no a la minería. Y la pregunta es concretamente, o sea, separar un poco lo que es la minería en general de San Jorge. Creo que hay que hacer un ejercicio ahí necesario. Y por eso te pregunto si podés un poco desarrollar bien cuál fue tu postura frente a San Jorge y por qué la negativa de tu voto frente a la declaración de impacto ambiental. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Miren, es un tema que hemos estudiado con mucha profundidad y con mucha seriedad. Hemos ido siguiendo desde que arrancó cuando se empezó a vislumbrar que venía la presentación de San Jorge, que movían el expediente. Empezamos a trabajar y me reuní con especialistas de todos los temas, de todos los ámbitos, universitarios, académicos, para empezar a desmenuzar qué es lo que pasa con los estudios que presentó la empresa y qué es lo que pasa con estos sectores de investigación, de cuidado del patrimonio y del sector académico. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a advertir, estos estudios que han presentado son limitados, absolutamente arbitrarios en las definiciones, no tienen la profundidad que deberían tener y empiezan a dar como certezas definiciones que le convienen al proyecto. Y empezás a contrastar, por ejemplo, yo ayer, el aire no es mi especialidad, pero fue un tema que estuve investigando especialmente. Y la gente de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ingeniería, nos decía con muchísima preocupación, el arsénico, los niveles de arsénico que están vinculados a esta zona de explotación, declarados por la misma empresa y que están soslayados, son altamente peligrosos, porque esto se va a volatilizar, va a haber arsénico en el aire y se va a depositar, vaya a saber dónde, en función de los vientos del lugar. Bueno, todos los organismos, miren, el CONICET, la universidad, el mismo Departamento General de Irrigación, que yo se los decía en la sesión, lejos está de ser compañero, dijo con absoluta claridad, el arsénico no está controlado y puede depositarse sobre fuentes de agua. Lo dijo Irrigación, a lo que la empresa no respondió absolutamente nada y el gobierno lo dio por resuelto. La facultad de... Sí, perdóname. Nombraste irrigación. Y yo escuché como argumento de algunos de los senadores peronistas que votaron a favor que había llegado un informe de irrigación donde salvaba muchas dudas, que estaba muy completo, que estaba bien hecho y que por eso, que estaba firmado por el mismo Marinelli, y que por eso habían decidido votar a favor. Saber si pudiste leer ese informe y si te parece lo mismo que argumentaron ellos. Sí, yo conocí el informe durante la sesión. No lo habíamos tenido, los que votamos en contra, no lo habíamos tenido en la mano hasta ese momento. Lo conocí durante la sesión y lo leí rápidamente y durante mi exposición cité 2 párrafos de la respuesta de irrigación. Y dicen, los 2 párrafos, dicen concretamente, lo dicen ahí, yo digo, no me crean a mí, vayan al informe, si quieren se lo paso a la producción. Hay 2 párrafos donde irrigación dice,
que han solicitado más informes y que deberán presentarlos. Eso constituye una día condicionada. Cuando vos le decís, sí, está bien, presentaste esto, pero debes además hacer esta otra cosa, es un condicionamiento. Y lo dicen en el mismo informe que hizo Irrigación el último día. Con lo cual, yo con todo respeto lo digo y en esto yo de verdad los aprecio mucho, tenemos muy buena relación desde lo personal. No es un argumento esa nota, para mí no es un argumento esa nota, léanlo por favor, donde Irrigación confirma que ha solicitado más informes. Yo se lo decía ayer a unos colegas, yo soy agrimensor de profesión, y ayer tuvimos un acto democrático en nuestro colegio, hubo elecciones, y fui a votar. Y los colegas me preguntaban, che, ¿cómo es? Porque mira, nosotros tuvimos un congreso en el colegio hace 2 días y vino gente del gobierno y nos dijo que estaba todo bien con la minería. Y si te escuchamos a vos, que sos colega, que decís todas estas otras cosas que decís que no están bien. Yo le digo, miren, no me crean a mí, pero tampoco le crean al gobierno. Vayan a los informes que están todos disponibles y léanlos y saquen sus propias conclusiones, que es lo que nosotros hicimos. Estudiamos durante mucho tiempo cada una de las cosas, cada uno de los componentes que tiene esta declaración de impacto ambiental, y la conclusión es que en estas condiciones es una barbaridad que se aprobara esta día. Recordemos también, me hiciste acordar, Gerardo, a la actividad que hicieron no hace tanto tiempo en la nave cultural, que estaba explotada de camionetas, que era un encuentro de mining, whatever, mining algo. Porque claro, encima es tan extranjerizante la Mining actividad business. que es, claro, es como, bueno, encima todo es en inglés. Y claro, me hiciste acordar cuando hablaste del trabajo de los medios de comunicación y de esta desigualdad frente a la información, sobre todo, que es lo más relevante, más allá de las posiciones que podemos representar algunos medios. Me hiciste acordar, claro, de toda la campaña, hasta me acordé de la pauta que tiene una aseguradora en Radio New Will de los seguros para minería. Que es Claro, una cosa que te entra en el subconsciente, ¿entendés? Estás escuchando pero noticias y en el medio te claro, dicen Sancor, no sé cuánto, no sé qué empresa era, seguros para la minería. Perdón, Entonces, claro, Sancor. perdón, disculpen. No sé si es Sancor. Pero digo, qué loco cómo el aparato también de los medios de comunicación y de la claro, difusión de la información, porque digo, si tus colegas agrimensores te están diciendo, che, está raro el tema, porque escucharte y decís una cosa, decís otra, y nadie remite a la fuente. Todos escuchamos claro, contenido enlatado, todos vemos los videos que claro. más nos convienen en Instagram, y en eso hay ahí una cosa muy, para mí, muy cruel también respecto del acceso o el derecho a la información, ¿no? De la población en general, Tal y, cual, y tal cómo cual. eso también nos Yo, divide, mire, ¿no? sí, yo he estado, uno después empieza a aislarse, en autodefensa, pero abrís los medios digitales de los medios concentrados más importantes, y es muy raro no encontrar un zócalo que hable algo de la minería, a favor de la minería. Escuchás columnistas de los medios también más concentrados, y están todo el tiempo diciendo que sí, y que nosotros lo que ponemos alguna objeción somos unos atrasados, que no queremos que Mendoza progrese. Hippies. Bueno, Ajá, exacto. somos Sí, unos hippies, sí, claro. las rastas se me han caído un poco ahora, pero, pero por favor, de verdad, encima estigmatizan, faltan el respeto. Cuando dijeron que eran 4 rastosos que estaban afuera, ¿por qué usás palabras estigmatizantes como si no? Hay una pauta puesta al servicio del inconsciente colectivo que es muy fuerte. Gerardo, Entonces, bueno, perdón que sí, te corte, pero nos están diciendo que ya estamos cumplido el tiempo de la charla. pucha, Primero, nada, obviamente agradecerte por tu testimonio. Quisimos buscar también algún testimonio de algún senador o senadora peronista que votó a favor. No lo logramos, no pudimos dar con ninguna voz del peronismo que esté a favor del proyecto San Jorge.
Pero bueno, obviamente contar con tu testimonio muy valioso. Muchas gracias realmente por estar, aunque sea vía telefónica. Perdón que sea cortito, pero bueno, tenemos No, no hay Sí, un yo te problema. programa. quería proponer si querés hacer un cierre y despedirte. Y yo en ese Bueno, cierre te quiero hacer una pregunta simple y de rigor que en este ejercicio que nosotros hacemos de intentar discutir de otra manera. ¿Es tan malo lo que se aprobó? sí, para mí sí, es malísimo, Ok. malísimo. Para mí sí, es malísimo. Es un antecedente muy grave. Pero bueno, respecto a los compañeros que no han podido, denle un poquito de tiempo. Están pasando un momento complicado. La presión social es muy fuerte. Totalmente. Más allá de que yo no comparta cómo hayan votado, me solidarizo con lo que están pasando. Pero seguramente en las próximas semanas van a poder contar con ellos más tranquilo y vamos a estar trabajando en tratar de encontrar esos caminos necesarios dentro del peronismo. Así que bueno, les agradezco enormemente, les mando un abrazo y un abrazo a toda la audiencia que los sigue siempre. Muchas gracias. Bueno, Gracias, muchas Gerardo. gracias, Gerardo. Compañero. Bien. Muchas gracias. Les podría haber Chau, chau. pegado en el piso y no les pegó. No, para Los nada. cuido, los cuido. Yo creo que es importante humanizar todas las posiciones, más allá de que quienes tenemos las responsabilidades, quienes tienen las responsabilidades políticas, que por supuesto tienen que dar cuenta por sus responsabilidades, pero sí también es cierto que hay mucha angustia hacia adentro, así como fue en el 2019, desde otros sectores, tal vez en ese momento fue la ANABEL la que encabezó la posición prominera y puso la cara en esa conferencia de prensa y tal vez los más afectados fueron los del sector de ANABEL, más allá de que votaron todos a favor, o casi todos en realidad, excepto Edgardo, La Chaza, que ya hemos recorrido esa historia. Creo que es importante también, responder con política. Me parece también súper valioso lo que decía el senador Gerardo Baquer, respecto de estar muy convencido de que esta discusión es adentro del peronismo. Yo estoy convencida exactamente de lo mismo. No me pienso correr ni un milímetro, ni sentirme menos peronista por estar en contra de San Jorge. Nati. Perdón, Nati. No tengo audio, pero ha llegado un mensajito de texto, Bueno, así que vale. A por ver, supuesto dale. que vale. Olu, el peronismo mendocino una vez más perdió la oportunidad de representatividad. Esa transversalidad del movimiento en defensa del agua tiene la misma potencia que la transversalidad del feminismo. Bueno, qué interesante Yo quiero decir el algo. aporte. Bueno, anotate en la Para lista mí- de oradores, güey. No, que para mí el peronismo perdió la oportunidad de representar hace mucho antes que esta discusión. Yo creo que el peronismo ya no tiene un gran problema de representación que excede a la minería. Yo insisto, y en esto también es parte de nuestro objetivo como stream, como proyecto, es buscar una manera distinta de discutir las cosas, digamos. Porque no puede ser que si lo hace Cornejo, está siempre mal hecho y yo me opongo, y porque hay que hacerlo de esta... No, hay que discutir el cómo. Digo, si un gobernador abre esa discusión, yo soy de la postura de que esto se hace con nosotros o sin nosotros, con el peronismo, sin el peronismo, con el pueblo, sin el pueblo, con los asambleístas, sin los asambleístas. Entonces, se va a hacer, y prefiero siempre, 1000 veces, que sea con todos adentro que con todos afuera. Es el camino largo del gran consenso social que nadie quiere hacer, porque Cornejo, la forma en la que está discutiendo minería es bastante mala, con una día totalmente llena de dedo. Ahora, el peronismo se acuerda ahora de querer discutir en serio un tema cuando no viene discutiendo en serio nada. ¿Y desde qué lugar quiere discutir algo en serio y el peronismo? Desde una marginalidad política, que no hay representación. Digo, lo veo todo tan corrido y una discusión que se da tan en blanco y negro, tan en Boca y River, que no se puede discutir. O sea, siento que no se puede discutir el tema a fondo. Yo me quedo con entendés? algo que nos dijo Ramón, que me ha estado dando vueltas en la cabeza todos estos días, de que la discusión ya no es minería sí, minería no, agua, contaminación, laburo, sino que es de guita. ¿Te acordás que Ramón nos dijo, el problema es plata? Sí. Ya no es que de un lado hay hippies que quieren que cuiden el agua y del otro lado hay gente mala que quiere contaminarla. No, es plata. Pongan lo que tienen que poner para asegurarse de que si contaminan se pueda remediar. Pongan lo que tienen que poner para que haya trabajo real para los mendocinos y tal vez muchísimos vamos a estar de acuerdo que ahora no lo estamos. Pero además digo, minería sí, minería no es una discusión falsa, mentira. El agua de Mendoza no se negocia. Discúlpenme, pero el agua de Mendoza se negocia hace 2 siglos. El agua de Mendoza se negocia en los diques, se negocia con los productores de... Martín Kirchner.
¿Viste el mismo video de... Pero es que Estás del lado, estás cuando con uno Kirchner. quiere, Estás con Kirchner. cuando uno quiere discutirla no hipócritamente y para mí Igual parándose sobre coincido, falacias, coincido. Se viene chico, negociando el agua de se Mendoza negocia desde hace que 200 existe años. Lo Mendoza. dijo el Marcelo acá, que es no se invierte un peso hace siglos en obras de cuidado del agua y se pierde el Exacto. 30% del agua. Y hay 10 grandes por eso la discusión latifundios es que el manejan agua. todo Tenés el agua. minería haciéndose acá como cementeras, como hidrocarburos, tenés experiencias como Potasio Río Colorado, que ahora está muerto, pero que era un proyecto ¿Cómo muy nos mintieron con interesante. Potasio Río Colorado, Pero no? era un proyecto interesantísimo. Sí, está bien, pero inviable, evidentemente. Por eso Entonces, digo. es como construir consenso sobre las falacias, rige para todos, por un lado. Por otro lado, yo no siento que no se pueda discutir. Creo que hay mucha gente que se ha dado la discusión que la dirigencia del peronismo hoy no represente o no quiera abrir esa discusión hacia adentro, ni en el 2019, ni ahora, ni en los 6 años que hubieron Si en no el podemos medio. discutir ni una lista, amiga. No, pero no, para mí Que no. vamos a poder discutir minería. Y esto, perdón, Bueno, que presenta el déjame Gerardo. terminar Bueno, la está bien, idea. está bien. Yo Estoy entiendo hablando el de la discusión apasionamiento, interna está bien. para el peronismo. Apasionémonos, pero escuchémonos Dale, también. te estoy escuchando. Lo que digo es, para mí no llegamos tarde. Creo que en esta plaza hubo muchísimo más peronismo que en el 2019. Por lo menos con la cara un poco más orgullosa y no escondidos y siendo perseguidos, que eso ya me parece un montón. Sí, también creo que mucha gente volvió a creer en el peronismo en las últimas elecciones, en el discurso de pongamos un límite, y nuevamente, y muy rápidamente, otro diciembre, los decepcionamos. Y también me parece que hay algo de la intención que es válida, decir, no se puede discutir nada, el peronismo ya fue. Bueno, entonces creo que el replanteo es muchísimo más original que discutir, original en el sentido de originario, digamos, que el planteo de qué hacer con el agua. Por eso las asambleas son por el agua, no son en contra de la megaminería. Por eso la organización es en defensa del agua, porque es el agua el problema, no es la actividad minera. Todos queremos vivir mejor, todos queremos que Mendoza crezca, el agua es un todos problema. queremos tener trabajo. El tema del agua, que es una de las actividades que más influye en el uso de agua y en la contaminación posible del agua, como nos explicaba recién Gerardo, bueno, y que es algo nuevo también, en el sentido de que está todo bien con que hace 200 años hacemos no sé qué cosa, pero no existe un agujero en la montaña como el que vas en San Jorge, no existe en Mendoza, eso, existe en San Juan, existe en Catamarca, existe en Chile, en Mendoza no existe, ahora va a existir. Y eso cambia las condiciones ambientales y de vida y económicas de la provincia de Mendoza. Ser una provincia minera, megaminera, nos va a cambiar la vida a todos. No solamente a qué hora o en qué año llega el arsénico al dique Potrerillo o a donde tenga que llegar. Entonces, para cerrar, me parece importante que, o por lo menos yo creo, y me parece que quienes hemos estado, por lo menos con quienes he estado discutiendo estas semanas de este tema, que son de los más variados peronistas y no peronistas, me parece que hay un avance. Hay un avance en el movimiento social que creo que en el 2019 y antes era mucho más minería, ¿no? Me parece que estábamos mucho más parados en ese lugar. Y creo que del 2019 para acá hay una transformación, incluso, anterior, creo, al 2019, hay un viraje frente a la real posibilidad de que la minería va a suceder en nuestra provincia en algún momento. De última, hagámosla bien. Y en todo caso, claro, hay una negociación. Yo lo he escuchado años al Marcelo y en nuestro especial el Marcelo planteó cosas en relación justamente a eso, a la actividad se tiene que hacer en estas condiciones. Entonces... Está bien, Gina, pero mientras más, cada vez están más afuera. ¿Quién? El peronismo, que debería ser el contrapeso, digamos, institucional, legislativo, político, digamos, que garantice que esa minería no se haga de una manera tan mala, decide pararse completamente afuera, no entrar en la discusión que abre el gobernador con los métodos que el gobernador quiere discutir, con las asambleas operadas que el gobernador opera. Estamos No diciendo, estoy de acuerdo. yo lo que digo es, pongo el eje en la forma en la que se discute esto. No estoy diciendo que el gobernador lo esté discutiendo de la mejor manera. Ahora, nosotros no entiendo desde qué lugar. Pero si tenemos diputados que han ido a han ido a la audiencia pública,
Han ido Está a bien, la pero, sesión, a todas las comisiones bicamerales, no bicamerales, se han leído los expedientes. Pero no hubo en un proyecto meses- de ley que dijeras, bueno, esta es la Este es mi alternativa. PCJ. Este No, es no. el del, No, chicos, peronismo. eso no se puede hacer. No, ya sé. Bueno, No se pero- puede hacer, chicos. O sea, la empresa presenta una DIA y el gobierno la controla. O sea, hay que saber cómo funcionan los mecanismos Estamos de de acuerdo. aprobación Pero de las tampoco le estamos actividades, diciendo a la porque si no- gente cómo querríamos Pero que se habían nosotros. introducido modificaciones, habían despachos por minoría, habían comisiones, Claro, estaba eso es trabajo, el y Fondo eso de es Compensación leer. Ambiental, el coso de Sí, regalías, el sí. distrito minero. Ahora, la discusión, como la plantea Gerardo Baquer, dice, y nosotros en la Valle no estamos de acuerdo, pero lo respetamos, porque sí. en Malargüe hay licencia social. O sea, está compartimentada la discusión. Pero eso La está discus- compartimentado hace siglos, Bueno, hace pero 10 años. lo que hay que resolver es la provincia. No es que si en Malargüe está todo bien, porque hay licencia y porque están lejos de los ríos y no va a haber bardo. Que no es lo mismo hacer megaminería en Alvear que hacerla en Uspallata, pibu. Estamos completamente de acuerdo. Científicamente y el impacto Estamos de ambiental que tiene acuerdo. es radicalmente distinto. Pero Y la las discusión es posibilidades estructural, no es también. de un proyecto sí, otro no, o acá hay No, licencia, acá no hay es que licencia. pero estás entrando en la misma discusión que vos planteás que es falsa, que es, Es minería falsa. sí, minería no. No. Eso no es el Bueno, camino, bueno. digamos. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Vengo, porque tenemos un audio y después tenemos encanta. pausa. ¿Qué les Mándame un parece? audio. Me Yo encanta. propongo Estamos que peleando. después, Pausa no, pausa no. propongo que después del audio Sí. leamos alguno de los 1000 mensajes que hay en Los el comentarios. vivo, porque hay un montón de comentarios Sí. que Los merecen ser comentarios. leídos. Me parece que no es nuestro lugar solidarizarnos con los legisladores que tomaron una decisión El de Baquer, sí. de su voto. Me parece que ellos trabajan para representar a la sociedad y deberían salir y hacerse cargo frente a la sociedad de lo que eligieron votar. Perfecto. Claro que sí, son legisladores. Además son personas humanas que tienen vida y familias que a veces Yo se solo- afectan. Pero sí, pues como legisladores, por supuesto que nosotros hicimos nuestra parte de convocarlos a todos, digo, no solo a los que votaron a favor, no solo a los que votaron en contra, que estaría bueno escucharlos. Pero bueno, no tenemos esa posibilidad. Ojalá en algún momento la tengamos. Sí, lo dice el Cualquier persona, digo, no solo en este espacio, digo, que ojalá la gente, ellos puedan dar explicaciones a la sociedad, no a nosotros. Bueno, pero el Gerardo lo dice porque los han estado macarteando y cagando a piña en todos los grupos de WhatsApp y puteando por lo que pasó en el séptimo, por eso se Y solidariza. porque mañana a la mañana tiene que tomar un café con ellos. Exactamente, y porque no es la Porque es manera, legislador. no es la manera, digamos, no es la forma de discutirlo. Además, vuelvo a lo mismo, el lugar desde donde el peronismo hoy discute este tema es completamente intrascendente y es una discusión casi interna entre nosotros, una novela que vemos nosotros no le importa a nadie. Por eso digo, ¿en qué No condiciones? estoy de acuerdo. Ayer, o sea, todo el mundo estaba esperando que iba a votar el peronismo. Ay, todo el amiga, mundo. por favor. Bueno, no sé con quién hablas vos, en dónde ¿Qué estaba todo el martes. mundo? ¿Quién todo el mundo? ¿Qué mundo? Toda la ¿Dónde? plaza estaba indignada por el voto del peronismo, no porque se había aprobado San Jorge Sil. Ya se sabía que se iba a aprobar. O sea, los votos les Está daban. bien, pero Se esperaba una diferencia. es la pequeña porción politizada que va a esa marcha en esa plaza. No existe. En general el mendocino tal vez no, ni chicos. sabe que se aprobó Los San Jorge. legisladores peronistas y radicales, pero los legisladores mendocinos, en estas situaciones son en las únicas situaciones en donde les sabemos el nombre y la cara. Es la única situación en la que están expuestos cada uno con su banca propia y que su voto individual vale. Yo te puedo Es asegurar que la pregunto única. en grupos Después de ni- mis ni amigos sabemos quiénes son. cómo votó el peronismo y muchos ni saben que se votó San Jorge. No, ya Así sé. Estamos así en hablando una de la burbuja gente vive que la habla, gente. estamos hablando de la gente que está posicionada a favor o en contra de respecto de San Jorge. No estamos hablando de una persona Si mucha que gente no sabe sintió que el esto peronismo está del que sucediendo. nada esperaba, nada hizo. Mientras de Mucha un gente. lado la No, postura... para mí, O del que algo esperaba. claro, para mí del 2019 para acá fue como, bueno, y ahora vamos de nuevo, dale, votemos todos juntos, bien, votemos en contra. Bueno, entonces en el Senado sería, es una discusión, la verdad, es una posición tal vez medio ingenua. Bueno, pero lo vimos cuando sin salimos a la calle a información. preguntar de que hay un montón de gente que tal vez no va a una marcha, pero quiere que sí. Y Que sí también que- son peronistas. Que sí haya minería en Mendoza, que sí a San Jorge. No, pero eso lo vimos en la siempre, calle. han estado siempre esos Bueno, compañeros. Y esos también merecen representación Yo lo que- legislativa. Sí, por supuesto. Yo lo que quiero decir, y la Nati nos pide que avancemos, pero lo sumo así y lo tiro, después si quieren podemos cerrar el tema, pero si los polos de la discusión son, ustedes no quieren progreso, Pero solo has no- hecho la misma pregunta todo el día. No, bueno, pero No es que... vamos a... No, bueno, pero es que está muy no querés complejo. entrar en esa discusión y entrar solo en No, esa no, discusión. yo lo que digo es que si de un lado es el agua no se negocia y del otro lado es los celulares se hacen con... Bah, es como, no se puede discutir en estos términos. No se puede discutir.
Digo, de los dos lados son falacias. La minería se hace, se va a hacer, la actividad industrial es contaminante, se va a seguir haciendo. Ahora, el tema es si se hace bien o se hace mal, cómo se hace. Que esa discusión que todos quieren tenerla ahora, parece, el tema no es minería sí, minería no, el tema es cómo. El tema es desde qué lugar lo vas a discutir. Claro, por eso también justamente los senadores también son tan relevantes en respecto a su estricta representación territorial y que me parece que también es desde ahí. Que Sí, por lo menos los senadores. el proyecto y se aprobó senadoras y se aprobó votan. la peor versión, porque el peronismo no llegó ni con votos a poder voltear eso. No, pero en el momento en el que presentamos nosotros, como peronismo, el proyecto de San Jorge se rechazó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hicimos Entonces- del 2019 para acá? No, eso no fue en el 2019. Ah, Fue en ¿qué? el gobierno del Paco. En el Ah, San 2019 Jorge. se discutió la modificación de la 7722 y Sí, nosotros sí, votamos a favor. Y bueno, la fuerza de la gente en la calle le dijo al gobernador que tenía que echarse para Che, atrás y no se podía hacer. Fede Pérez dice, Le damos comentarios, me encanta. mucho hippie antisistema que ni siquiera vota. Omega Alfa dice, el PJ no tiene candidatos para transformar la realidad en serio, para dar un salto de calidad. Me Nada gusta de ese nada. comentario. Francisco dice, la heroica propuesta se sintió mucho. ¿Quién más? Protesta. debe Mariana ser. Sandra, excelente el búnker. Sendra. Sendra. Amalia. La Soledad Rivero. Gracias al compañero senador por la claridad en la explicación. Omega Alfa está on fire. ¿Quién Sí, será? Omega siempre comenta mucho. Muchísimo comentario. La Sole también. Fede Pérez también. Bueno, gracias por Tenemos esos un montón de comentarios. comentarios. Francisco, el agua de la minería mata. Ahí hay un montón de comentarios de los compañeros, los queremos leer y escuchar, así que sigan mandándolos. Sí, nosotros vamos a ir a un corte y vamos a ver qué hacemos el resto. Sí. Pero Nos bueno, reunimos en nos Piletas, quedamos ¿no? manijas un poco con la discusión anterior. Obviamente es la discusión que tiene atrapado a todo el mundo y a todo Mendoza hace ya más de un mes, sobre todo por lo que ha venido pasando. Ay, qué bien me hizo esa galleta, por Dios. ¿El mate está online? No. Acabo de ir a acabamos de buscar pedir agua, nada, qué sé yo. Vos, Lean, estabas ahí diciendo algo y hicimos corte. O sea, no sé Ni si me vos- acuerdo qué, pero ¿saben qué me hizo ruido? Mm. Que en grupos de WhatsApp, donde tengo amigos que son votantes peronistas, pero para nada articulados en ningún tipo de organización, estuvieron mandando ahora como, bueno, ya que se aprobó el proyecto minero San Jorge, nos vamos a organizar a través de este grupo de WhatsApp que se creó, Ujú. a ver que lo encuentre, acá está, se llama Alerta Roja por el Agua de Mendoza. Es un grupo de WhatsApp que tiene miles de seguidores, de integrantes, De suscriptores. de suscriptores, que compañeros peronistas, pero que no son militantes, los veo mandándolo a grupos, espaneando a grupos con eso de una forma totalmente legítima. Ujú. Y cuando entras al grupo y empezás a ver un poco los nombres de quiénes son los organizadores, te das cuenta que son de la izquierda. Ujú. Entonces ahí va un poco esta falta de representación del peronismo, donde hay peronistas haciendo el juego de la izquierda, participando de la discusión de este tema desde el punto de vista de la izquierda y que probablemente están ahí, y nosotros no estamos dándole el lugar de representar. Nosotros sí, acá en el búnker sí, pero el peronismo no les está dando el lugar para expresarse, para representarlos, ni nada. Pero es que Se los ni- están llevando. Pero el peronismo no sabe qué quiere con la minería, no sabe qué quiere con Mendoza, no sabe qué carajo hacer ni con la Bueno, educación. pero ese grupo podría estar armado por compañeros Eso es lo que- peronistas que están en contra. eso y es lo que podría me haber mo- otro de compañeros peronistas a favor. ni Eso es lo que me siquiera. molesta del peronismo o la postura peronista hoy. No, hay que discutir cómo, si está bien, cómo lo vamos a hacer, los controles. Flaco, ni para adentro están de acuerdo en qué quieren hacer. Pasa El, que, el imagínate- máximo acuerdo que hay para adentro es no, bueno, los lavallinos no, porque es el secano, y porque qué sé yo, y Malargüe sí, pero porque hay consenso social. Es ridículo. Se toca con esto que hablábamos de loteo. Exacto. Del loteo, que en la Exacto. política, bueno, está Por eso pasando te también digo en la que, minería. lo, de Si la- en tu el- municipio te pinta, sí, te bancamos, pero si no, no. lo del voto en Y unidad. coincido es en una algo con vos en curva. que es una decisión provincial. Exacto. Porque una el discusión. recurso es de todos los mendocinos, no de los Y lavallinos, perdón, no de los malargüinos. Y tenés la discusión trabada por un montón de condiciones objetivas que, seas peronista o seas radical, las vas a tener que lidiar. Una es el código minero que no te admite pasarte de 5% en regalía. El código minero es así, y si querés discutirlo, tenés que reformar el código minero. Como hizo Cornejo el año pasado. Bueno, no. Pero el esquema de regalías no se puede correr de la ley nacional. De 3 Claro, a 5%. En la ley nacional. Pero ok, ¿sabes pero qué una ley podés hacer? nacional. ¿Sabes Perdón. qué podés hacer? Lo que hablábamos con Ramón, de si la regalía la pagan por declaración jurada o por lo que Sí. exportan.
Por Y eso. ahí está la clave de la cuestión. ¿Y Después- quién controla lo que exportan? Exacto. Lo que sacan. Después, el tema de el esquema de regalías para mí es un tema que estás atrapado. Los recursos son de los gobernadores, son de las provincias. Olvídate, la reforma del 94. O sea, ya tenés que lidiar con un montón de variables objetivas que son complejas, digamos. Y si encima de eso querés simplificar la discusión o imponerla con la votadora, con la plata, con la represión, y esto va a salir mal de cualquier manera. Se lo preguntamos a Giró y se lo preguntamos a Ramón. San Jorge se puede hacer y se puede hacer bien. ¿Sí? Entonces digo, ¿por qué nadie se anima a hacerlo bien? Y hacerlo bien es realmente el camino largo. Es el camino largo. Y que el peronismo ahora quiera discutir el trasfondo, ¿no? El de la vía del desarrollo. Sí, flaco, no, ni siquiera entre ustedes están de acuerdo en qué hacer con el tema. ¿Cómo pretenden discutirlo con la sociedad? Esto habría meritado una gran asamblea peronista para... ¿Cómo sería esa discusión interna? Es que Siempre no que sé. decimos discutámoslo, ¿cómo carajo? ¿Cómo? Claro, a mí me parece válida. Yo, o sea, como que estoy reflexionando y me quedo en un lugar medio rari, como defendiendo a los legisladores que votaron en contra. Y la verdad es que no, simplemente me parece importante que conozcamos qué hacen nuestros representantes, porque como dijeron en el audio, es su trabajo representarnos, para eso los votamos. Sillazos, dicen. Entonces, eso me parece como muy relevante que lo sepamos, porque como decías vos, Leandro, la gente no sabe lo que pasa adentro de la legislatura, de hecho estos días ha circulado mucha información falsa sobre lo que ha ido sucediendo, entonces es complejo informarse, creo que parte de nuestra tarea desde el búnker es informar sobre qué hacen nuestros legisladores, eso me parece relevante. Sin embargo, hay, y soy parte, digamos, de ese enojo o de esa decepción más estructural, provincial, que es con la dirigencia, pero es con las dirigencias, no es con esta dirigencia del partido solamente, sino que es con las dirigencias históricamente, a quienes les tocó ser dirigencia en el 2019, a quienes les toca ser dirigencia partidaria, ¿no? Hoy, a quienes les tocó ser dirigencia y gobierno en el gobierno del Paco, creo que hay una especie de, sobre todo, y primero, subestimación a la posición en contra de la megaminería por parte del peronismo es absolutamente subestimada. Como decía el Gerardo, y como todo el mundo, yo he visto, he leído, he tenido que leer una cantidad de cosas de la gente que se está movilizando, como si en la calle, además de personas organizadas alrededor del agua históricamente, no hubiera un montón de gente que está informada y formada al respecto y que tiene una posición clara. Me parece indignante que subestimemos la claridad de la gente en un tema, porque digo, no es que no hay ningún tema que movilice así la provincia de Mendoza ni a la sociedad mendocina, ninguno, no existe, no hay. No he visto en los últimos, no sé, 30 años, no sé, habrá habido una marcha por la educación en algún momento del macrismo, de 30.000 personas y nada más. Digo, pero el mendozazo del 2019, no, del mendozazo para acá, pues se podría decir. No hay comparación en este tema y creo que eso es algo que hay que leer y como vos decías, en muchos casos lo capitaliza la izquierda, sobre todo en las juventudes, bueno, también ellos, bueno, se hicieron presentes, por supuesto, en la plaza vino Nicolás del Caño también, que ahora es legislador en Buenos Aires. Y sí, coincido con que los espacios, lamentablemente lo digo en general y por la vida de la política, no porque peronista o no peronista, lamentablemente los espacios que propone la izquierda son muy autodestructivos en términos de organización, en el sentido de que, bueno, de repente vos agarrás y vas a esa asamblea y de repente te querés ir a la mierda, digamos, porque no incluyen, digo, en su discurso, en su forma de hacer política, siento que no, a mí me ha pasado por lo menos en espacios de articulación en donde no se puede discutir directamente, o sea, no se puede discutir. Entonces, ahí la falta de democracia me parece que termina siendo un error. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Yo creo que hay que probar. No hay como decimos para todos los temas y como hemos dicho siempre, no hay una receta para rearmar o reconstruir el peronismo, no hay una receta para empezar de cero una discusión.
Hay mucho trabajo hecho, está desarticulado. A nadie le interesa que el peronismo tenga una posición unificada en este tema. A nadie le conviene que el peronismo se organice alrededor de este tema. ¿Por qué? Porque hay intereses Ni a los propios en peronistas. las dirigencias, hay intereses encontrados. Algunos, ahora el kirchnerismo, por ahí, no sé, a la Cámpora, le convino más también posicionarse lejos de la dirigencia, pero porque también hay que recordar que se rompió la alianza con Ciurca. Hay que decirlo eso también, porque en el 2019 se votó otra cosa y también son esos los intereses que se ponen en juego en estas situaciones en donde, sin dudas, digo, se develan tal vez estas cosas que por ahí son muy internas, pero que nos exponen frente a la sociedad cuando no hay argumentos válidos para votar a favor de específicamente el proyecto San Jorge para ningún peronista, digo. Entonces, cuando hay que buscar esos argumentos y no tienen de dónde agarrarse, la verdad, o tienen muy poco de dónde agarrarse, Todo o el es muy negocio que general. habrán cerrado. No, es muy generalista la posición. Es como, no, bueno, yo estoy de acuerdo con la minería. Yo estoy de acuerdo con el desarrollo. Bueno, sí, ya sabemos eso. O sea, ese no es el punto. Entonces, creo que nos debemos la creatividad política, como nos la debemos para cualquier tema que queramos discutir hoy, mañana Pero y es hasta siempre. Y nos debemos también hacernos cargo y dejar de hacer silencio. Yo, por lo menos en este tiempo, me he ocupado de dejar de hacer silencio. Escribimos un comunicado, lo pusimos a circular. Hemos estado trabajando, nos vamos a reunir, estamos convocando a otros compañeros y compañeras para pensar o para proponer algo que no sea putear a la dirigencia. Porque eso ya lo hacemos y creo que eso no es para nada transformador. Transformador es tener otros candidatos dispuestos a ser diputados y diputadas que estén formados y que tengan y que sepan qué quieren para la provincia y que lo discutan con otros y otras en ese camino. Transformar nuestra realidad tiene que ver con trabajar. Hay que trabajar, formarse, leer, estudiar, juntarse, discutir y que le pese a quien le pese, porque no hay otra manera de posicionarnos o de alcanzar un consenso interno, aunque sea, que no sea discutiendo, encontrándonos. No hay otra forma. El tema es cómo lo discutimos. Está bien. El tema no es Bueno. que haya posiciones... Sí, perdón. Ahí es donde ¿vos nos me enredamos querés al decir algo? pedo. No, yo quiero que vos me digas cómo ves cómo sigue esto. ¿Qué va a pasar el año que viene? Cuando San Jorge ponga la primer dinamita en la montaña. No sé ¿Cómo si hacer vamos para a que llegar la a lucha esa- no se diluya? ¿Qué va a pasar? Mira, no sé si vamos a llegar a esa instancia, creo que hay que esperar y estar muy atentos, esperar a ver cómo reacciona la sociedad, porque no se está yendo a la casa la gente, ¿eh? O sea, no sé si no sucedió lo del 2019, pero en uno de los videos que teníamos recién había, no sé, 16 cuadras de marcha, cosa que no pasa en Mendoza para ningún tema. Entonces, siento que hay algo que está siempre presente, que tiene más poder o menos poder en relación a la coyuntura, sin dudas, o más o menos representación también en relación a la coyuntura, pero que existe en Mendoza, un convencimiento, una seguridad, una certeza de que el agua es un bien común, es un bien provincial. Así como los metales son provinciales, también lo es el agua. Y en esa línea creo que la discusión no está cerrada, más allá de que el proyecto haya sido aprobado. Se va a judicializar. Se va a judicializar. Sí, eso es Lo uno de los preguntaban en Se el va a ir a la chat. corte. Es Como un toda camino. discusión mal dada, Sí, va a pero terminar en judicializada. este contexto. Y al mismo tiempo... Pero van a avanzar igual. Y sí, van a avanzar igual. Eso es lo Ya ¿Vos peor. crees que algún juez Eso es lo va a firmar peor. un amparo? Eso es lo peor, que en el afán de quedar como opositores y de aprovechar la oportunidad, el peronismo dejó aprobar el peor proyecto. Te aseguro que era mejor la Igual discusión. no lo podían dejar, o sea, digo, como, Nada. o sea, que había que vayamos hacia atrás, volvamos al 2015. No. Y tengamos más diputados para que cuando después de 20 años, o sea, no sé, o sea, tenemos esos diputados y tenemos esa cantidad de diputados y tenemos esos senadores y esa cantidad de senadores. Digo, con lo real hay que trabajar, porque Está si bien, no, pero no hicimos como, nada. Bueno, y está bien, pero Ni la vida siquiera sigue. pudimos modificar artículos. Sí, o sea, se intentó, no se logró, Bueno, por eso. pero digo, más allá de que hubieran modificado Marginal. un artículo 2, da lo mismo, digo, no sé. O sea, no, los votos no eran ni necesarios, o sea, no tienen que ni eso, modificar los Por eso, artículos para por que eso, el peronismo intrascendente, acompañe. marginal el peronismo. Está Ni bien, siquiera pero sabe cuando lo vos que sos quiere para intrascendente en adentro. la legislatura necesitas tener otro poder, o sea, construir otros poderes, y ese poder está en parte en la calle, otra parte es la justicia, como vos decís, hay muchos caminos. Nosotros decidimos abandonar la calle en términos orgánicos, excepto algunos sindicatos y algunos compañeros que sí se expresaron. Creo que el peronismo abandonó la calle. Mal. Y Bueno. es, desahuciante en algunos sentidos, ¿no? Haga su cierre.
No, eso. Yo creo que es una discusión que está mal dada y que nosotros nos quejamos que está mal dada, pero no tenemos nada para modificar cómo se está discutiendo. Porque ni estamos de acuerdo ni tenemos poder real, capacidad de incidir. La verdad lo veo. Nos vamos a la casa. Lo veo todo. Sí, estamos para irnos a la casa, ¿eh? Estamos para irnos a la casa. Pero bueno, obviamente vamos a seguir, porque esto va a seguir, porque va a seguir teniendo quilombo. Yo sí creo eso, que termina judicializado y todo y haciéndose de la peor manera. Pero bueno,